Audio Jungle. Muy bien, bienvenidos. Ahora sí, a lo que yo esperaba llegar desde hace Audio rato. Jungle. Ya trabajamos un poco con la parte de series de Fourier. Ahora lo que nos va a tocar es cómo usar eso en el análisis de circuitos, que eso es lo que realmente nos interesa. Recuerdan que al inicio de este tema yo les había mostrado un circuito de RC y cómo se comportaba este circuito si yo lo excito con una señal. El ejemplo era con una señal de impulso rectangular, de un impulso cuadrado. Ya nosotros, digamos, un circuito de RC lo hemos visto desde hace rato, en muchas consideraciones. Incluso ustedes vieron transitorios en el curso previo, en el curso de SC, pero también lo hemos estudiado en este curso cuando es excitado con corriente alterna o incluso cómo responde en frecuencia, ese concepto de análisis, pero no hemos logrado tener una herramienta que nos pueda ser útil para analizar cómo responde este circuito o cualquier otro, pero es que ese circuito es el más simple que hay, pero se le aprovecha demasiado. Es genial. Pero si yo le pongo funciones que varían en el tiempo de forma periódica, como las que hemos venido haciendo en series de Fourier, vamos a ver cómo trabajarlo. Así que empecemos. Voy a compartirles pantalla y vamos acá. Primero voy a mostrarles nuevamente el, este, el circuito que habíamos visto el otro día. El comportamiento de respuesta de este circuito puede variar mucho según el valor de la resistencia o el capacitor. Estos dos valores habían dado una definición de respuesta bastante interesante. Estoy buscando algo. Ok. Ah, lapicerita. Es que si cambio esos valores quiero recordarlos luego. Voy a anotarlos por aquí en un papelito. Tiene un resistor de 100 kiloohmios, un capacitor de 2 microfaradios y sobre todo Bueno, veamos la simulación de cómo responde. Aquí, en este osciloscopio, podemos ver, vamos a ver, está simulando, a ver, extraño. Ok, ahí viene, ahí está, ahí lo va a parar. Entonces, quiero ver las especificaciones de la fuente, el generador, acá. Vean que tenemos una frecuencia de ciclo de 2 Hz, también un ciclo de trabajo 50. Eso lo que significa es que con impulso rectangular, el valor mínimo dura el mismo tiempo que el valor máximo. Entonces, dejémoslo tal cual para este caso. Y la amplitud son, ¿saben? Milivoltios pico 500, o sea, medio voltio. Y como tiene medio voltio de offset, eso quiere decir que va de 0 a 1. Vamos a ver, pongámosle aquí un cursor. Ajá, de 0 a 1. Entonces es un pulsito de 0 a 1. Es una señal sencillita. Y ahora vamos a hacer todo el análisis que corresponde para poder determinar de una forma este, analítica realmente el poder obtener esa onda azul que se ve ahí es la tensión del capacitor. Algo importante que aquí de hecho ya empieza a notarse si uno es muy observador. Ven que la respuesta que genera el circuito tiene una periodicidad. O sea,
al yo estar excitando un circuito con una onda periódica, la respuesta del circuito, yo esperaría que también sea periódica. Eso es muy intuitivo, muy natural de cómo debería responder. Ahora, habría miles de formas si uno no, vamos a ver, si no tiene claro cómo responder. Lo intuitivo es nada más que responda de forma periódica. Y lo otro es que además de ser periódico, responda con la misma periodicidad con que es excitado con la señal de entrada. Vean que la respuesta, por así decirlo, también es una onda periódica a 2 Hz. Lo que cambia es la forma de la onda y eso es lo que necesitaríamos encontrar una ruta de cómo encontrar esa respuesta. ¿Ok? Entonces, per se, vamos a organizarnos por aquí un poquito. Entonces, esta sería, ya no es el lecture 5. ¿Ok? Muy bien. Voy a recortar la onda. No voy a recortar tantos ciclos. Así está bien. Para poder hacer un análisis, el primer paso es poder representar la señal que está excitando el circuito con una serie de Fourier. Entonces, de hecho, he ahí porque estudiamos la parte de series de Fourier antes. Entonces, vamos a hacer esta serie, que es una serie, ya la hicimos, es de un impulso rectangular, pero vamos a hacerla para que calce específicamente con los valores que tenemos acá. Entonces, vamos a tomar el cero en valor como el eje X de referencia y o mencionar algo que quería mencionar. No, no, pero igual. Acá y aquí esta es la parte súper interesante. Vamos a ver, como yo lo que tengo es una simulación. En la simulación no existe per se un tiempo cero, porque es lo mismo que yo les definía cuando estudiamos Laplace. En la práctica, el cero es solo un punto de referencia para hacer el análisis de las ondas o de las señales. Muchas veces en las evaluaciones ya viene establecido ese tiempo cero para que se trabaje en base a ese y que no todo el mundo haga el punto de referencia que le dé la gana y sea esto un desastre, un fiestón, un desorden. Pero para el concepto de esto yo puedo escoger el tiempo cero donde sea. De pronto, en este caso, voy a tratar de escoger algo que me haga muy simple el análisis. Por ejemplo, me interesaría escoger algo con simetría par para ahorrarme, al escogerlo con simetría par, me ahorro cálculos en la serie de Fourier porque los B sub n van a ser cero. Para que eso suceda, tendría que escoger el tiempo cero de referencia justo por acá, en el centro del pico de la parte que vale uno. Y eso es todo. Sería genial, ¿no? Ese es el, quiero que lo entiendan, no es que así se hace siempre, según el contexto y el caso de análisis que se tenga. Si yo escojo ese como el tiempo cero, recuerden que la frecuencia de esa onda es de 2 Hz. Significa que el periodo es de medio segundo, o sea, 0,5 segundos. Cada 0,5 se replica la onda. Entonces, la onda que tenemos ahí, voy a marcarlo solo como un asunto de referencia clara. Entonces, más o menos como acá es donde se está ya partiendo de esa medición ahí, donde se repite el ciclo. Ahora, este,
Si aquí es medio segundo, aquí sería un cuarto de segundo. Y como el ciclo de trabajo era 50-50, o sea, 50% la parte en bajo y 50% la parte en alto, esto tiene que ser aquí un octavo. Y eso ya funciona. Ahora, bueno, también hay que sacar frecuencia fundamental para o sacar la serie de Fourier. Sería 2pi entre el periodo, o sea, 2pi entre un medio, o sea, tendríamos una frecuencia fundamental de 4pi radianes por segundo. Ahora, como la idea es usar una serie con esa referencia para que tenga simetría par, así como lo definimos, la función cumple esta simetría, que esto es simetría par. El, el implica esto es que la parte de los series de Fourier en trigonométrica, los coeficientes de los que multiplican a las ondas senoidales es cero. Entonces, lo que hay que calcular es el resto de la serie. A sub cero es cálculo normal, el sencillito, que sería uno entre el... Vamos a ponerlo acá. Entonces sería uno entre 4, ¿no? O sea, periodo sería uno entre un medio por la integral. Aquí de ahí, si escojo iniciar en... voy a escoger de menos un medio a un medio para ser eficiente en la idea. No, el periodo es un... ¿Cómo es? ¿Cómo es? El periodo es un medio. Así no sería, me equivoqué. Sería de menos un cuarto a un cuarto. Por lo tanto, esto sería un 2 por el área de este cuadrado que está acá, o este rectángulo. Entonces es base por altura. Base sería un octavo, dos veces, 2 octavos por la altura que esto está definido aquí en uno. Entonces sería por uno. Entonces por 2 es 4 entre 8, o sea, un medio. Entonces el valor promedio es un medio. Ahora, calculemos a sub n y usemos el de la simetría par, que será ese es el chiste, porque escogí de referencia ahí. Entonces va a ser 4 entre un medio, que es el periodo, por la integral. Voy a llevar esta integral siempre hay que escoger aquí en cero hasta medio periodo. O sea, si un periodo sería hasta, a ver, si hasta un cuarto de x de t por el coseno de n 4 pi t de t. Ahora, en ese intervalo x de t tiene dos valores, vale uno entre el tiempo cero y un octavo, y vale cero entre un octavo y un cuarto. Entonces, a sub n sería 8, una integral que iría de cero a un octavo del coseno de 4 pi n t de t. Ujú. Ahora, página 11 integral del coseno. Entonces, la integral de un coseno es sen de 4 pi n t entre 4 pi n de cero a un octavo. Ujú. Ahora,
Evaluemos. Bueno, 4 y veces una constante que ahí queda 4 entre 8 entre 4 serían 2. Bien. Ahora evaluamos. Sen de 4 pi n por un octavo, ¿no? Menos sen de cero sería cero. Ajá. Esto queda así. 4 entre 8 o sea pi. Mira, yo que puse ahí. Vaya nivel de enredo. El t es un octavo, es decir, que es 4 pi n. Así. De hecho, vean que este viene entre dos, eso se puede ver como la función sa de justo pi n medios. Porque recuerda que la función sa es una función muy común y que es, por definición en matemática, es cuando se tiene a sen de x entre x, la forma gráfica de esa función. De hecho, el otro día se los habían comentado, pero es que si incluso ustedes vienen acá con eso y le dicen el menos en de x entre x, justo pasa lo que les había mostrado de forma gráfica. Sen es eso. Si sen yo lo divido entre la variable, conforme x se haga grande, el seno se va haciendo chiquitillo. Entonces digamos que ahí él se va haciendo pequeño. Para que visualmente lo puedan ver, voy a multiplicarlo por 10. ¿Lo ven? Solo un escalamiento para visual. O por 30, cosas así. Aquí como es por 30, pero si no estuviera multiplicado por 30, aquí valdría 1. Entonces, de hecho, es que el sen de cero entre cero converge a 1, aplicando el límite, que fue de hecho lo que habíamos conversado. Ahora, pero bueno, eso nada más es dos formas de expresar matemáticamente lo que correspondió para la serie de Fourier de este caso. Sería, vamos a ver, muy chiva, me parece que sí, valdría la pena. Vamos a hacerlo acá y así les muestro un paso a paso de cómo montar eso. Voy a copiar acá, control C, ¿qué hice? Así, control A, control C, control V. Vamos a montar la serie de este. El periodo era 0,5. Aquí se calcula la frecuencia fundamental, aquí el periodo, el C sub 0 era 0,5 también. Vamos a ver, los azúcar, esta primera parte, no, solo quiero armar la gráfica, entonces los azúcar, todo esto. Todo esto aquí es para montar esa gráfica. Yo creo que aquí no vamos. Entonces, esto que quiero mostrarles, no, eso no lo vamos a necesitar. Voy a dejar eso ahí porque no estoy seguro si ocupamos. Este es el ciclo, sobre todo donde está la definición de la serie. Entonces, aquí es donde vamos a poner, mira, es exactamente 2pi entre k, sen de pi medios. Oh, sí. Y aquí el valor de A, o sea, aquí voy calculando el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3. Primero calculo el valor del coeficiente y luego aquí abajo multiplico ese valor por coseno del omega 0
K, como es el número del armónico que estoy calculando, así también va a quedar la frecuencia del coseno. Entonces vean que en esta línea estoy a la síntesis, o sea, a la serie, le estoy sumando el armónico K omega cero multiplicado por su correspondiente A sub K. Y así en el while, en este ciclo, en este bucle, entonces voy subiendo el armónico, empezando en el uno, por eso K empieza en uno y después sigue avanzando, armónico 2 3 y eso mezcla y mete ya toda la serie. Entonces aquí lo mismo, solo que aquí vean que esta serie llega hasta 9.999 y luego se va a plotear de color negro. Y esta se plotea, digamos, hasta para uno, la idea es uno más, uno menor. Y aquí se hace la graficación como en vivo. Recuerdan que es como que se va actualizando. Entonces eso en la figura 2 en la figura 3 vamos a ir viendo. No, es en la figura 2 aquí adentro. De hecho, esto aquí no hace falta. Voy a ponerle un break. No, no es. Ya no me... Ah, es que tengo que salvar eso. Vamos a ponerle circuito RC. Ahora sí. Entonces vamos a correr que llegue hasta ahí. Y en la figura 2 o sea, en esta, ahí está nuestra serie. Vean que, opa, acá, de 0 a 1. Y digamos, si yo estoy aquí en 1 en punto 5 ya se cumple el ciclo. Entonces, tiene frecuencia correcta, los valores son correctos. Esa es la señal que tenemos que está excitando el circuito, que está en de entrada. Esa serie es la que necesitamos para empezar a hacer el análisis y poder encontrar la respuesta. Entonces, copio, pego. Ahora, cuando de las tres series de Fourier, hay una de ellas, la que le definimos como nombre para, digamos, nosotros, es la serie trigonométrica de Fourier, definida por amplitud fase, es aquella en la que una señal la podemos representar como un valor promedio A sub cero más una suma de coeficientes A sub n que multiplican a la función coseno de n omega cero t con un A. ¿Ok? De esta relación se sabe que A sub n phi de n es igual a A sub n menos jb sub n. Ujú. Ahora, este, aquí hay algo muy relevante. Bueno, planteémoslo bueno, sí, planteémoslo primero. Yo aquí tengo el circuito con el resistor y el capacitor. ¿Ok? No sé si les da la idea, la imaginación de ver que al representar a la señal cuadrada como una suma de una constante más ondas en cosenos, eso es el modelo de representar la onda cuadrada con una fuente de CD. A ver, lo puse mal. A ver, no es así. Una fuente de CD y múltiples fuentes de alterna, que cada una de las fuentes, esta tiene una frecuencia omega cero, esta tiene una frecuencia 2 omega cero,
representan la onda cuadrada. Entonces, lo que estoy entendiendo es que el análisis de las secuencias periódicas se puede interpretar por superposición como una representación de fuentes de CD y fuentes senoidales donde cada armónico es una fuente senoidal. De hecho, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de superposición para cada fuente que está en la entrada, que eso es la de CD y todos los armónicos de alterna, encontrar la respuesta de cada uno, unir esa respuesta y eso definirá la respuesta del circuito. Ahora, eso tiene un método propio que podemos usar para calcular eso, porque si fuera uno por uno, ¿cuántos armónicos son? Son infinitos. No lo logramos, o sea, no se puede hacer una superposición para cada señal y combinar, que a partir de esa idea salga la respuesta. Vamos a hacerlo, pero con una generalidad que permita obtener la respuesta de la parte de CD primero y otra que me permita obtener la respuesta de todas las combinaciones armónicas, de las fuentes de alterna desde omega cero hasta todos los armónicos que contemos. Entonces, antes de hacer eso, es por eso que de hecho esta serie es la que más se utiliza, porque para poder ver la fuente periódica así, la serie de trigonométrica, amplitud y fase es la que me modela de una forma simple el hecho de fuentes de alterna, que son esos cosenos por una amplitud y su ángulo. Por lo tanto, de ahí es lo que nos va a servir. Por eso siempre nos va a tocar la necesidad de convertir estos coeficientes, los que tengamos, a sub n phi de n. Ahora, a sub n va a ser, como en este caso, el b sub n es cero, va a ser la a sub n. La Aquí el problemilla de este asuntillo es que a sub n a veces es positivo y negativo. ¿A qué me refiero? Véanlo en la gráfica que les puse. Hay momentos en que la función sen de x entre x es positiva, pero también puede dar valores negativos. Si nos vamos a la serie como tal, a sub n es la magnitud, la que multiplica la amplitud de los cosenos. Eso tiene que ser positivo. Por lo tanto, aquí lo que va a quedar es poder representarlo así, porque no es una forma no hay otra forma directa, explícita para poder representar eso. Entonces aquí va a quedar así como sa de pi n medios. El asunto es que sa a veces es positivo y a veces es negativo, pero a su vez tiene que ser positivo. Y el ángulo phi de n, esto también es medio jodido la cosa, porque a veces puede ser positivo, que el ángulo cero, y a veces es negativo, que el ángulo de un número real, porque a sub n es real, pero si es valor de ese número es negativo, va a tener ángulo de 180 grados, o más o menos 180 grados, o 100 radianes, más o menos pi radianes. Entonces, como no hay una forma explícita, o sea, que yo la pueda escribir, vamos a tener que dejarla expresada así, como el ángulo de lo que aporte sen de pi medios. ¿Por qué no le pongo nada? La parte del no a sa, podría ponerlo como sa, pero lo que hace que sea positivo o negativo es el sen. Entonces, cuando el sen de pi medios, pi n medios, sea positivo, el ángulo es cero. Y cuando no, va a ser 180 o más o menos 180. Y eso me permite, bueno, ya sub cero sería el mismo medio. Ya eso me da las bases para trabajar el desarrollo. El desarrollo de la señal de salida, que la señal de salida lo que quiero es encontrar quién es VO. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a dividir el análisis en dos partes. El análisis en CD, que no se puede mezclar, es que no ese es el asunto. No se puede mezclar con el análisis de alterna, porque los métodos de análisis son diferentes. Entonces vamos a pensar, digamos, la primera parte del análisis va a ser el que corresponde
a frecuencia cero o CD. ¿Ok? ¿Cuánto es la componente de CD que tiene la entrada? Es como si es un medio. Entonces lo podemos ver como si fuera una fuente de un medio en voltios, de medio voltio, conectada a la resistor y al capacitor. Lo que me interesa es cuánto sería la tensión que tendría el capacitor debido a la parte de CD de la onda cuadrada, que es un medio, asumiendo que toda la parte alterna, o sea, eso es superposición, asumiendo que el resto de los valores de los armónicos están apagados, están en cero. En este caso, en que la tensión de ese capacitor también sería un medio. ¿Ok? Ya tenemos la respuesta de CD, se llama, que normalmente es rapidita, sencilla. La que viene, la que lleva un poquito más de trabajo. Ahora, la segunda parte va a ser el análisis con, llamémosle así, frecuencia distinta de cero y entre paréntesis dice A. Ahora, vamos a pensar que nuestro circuito va a estar funcionando de esta forma. Estas le vamos a llamar la fuente enésima fasorial. De hecho, el método de análisis que vamos a usar es el método de fasores, pero es un método de fasores aplicado para el enésimo armónico. La resistencia a nivel fasorial, su impedancia siempre es R, pero el capacitor no. Dependiendo de cuál armónico yo esté haciendo el análisis, la impedancia del capacitor tiene un valor diferente, porque el primer armónico tiene frecuencia omega cero. El segundo armónico, dos veces esa frecuencia. Entonces, vamos a representar eso de forma, este, literal, que la impedancia de ese capacitor va a ser N omega N por C. ¿Quién va a ser omega N? Va a ser las frecuencias de los armónicos para cada enésimo armónico. De hecho, ¿cuáles serían, digamos, las de este ejemplo? Omega cero sería N veces omega cero, dependiendo de cuál armónico estoy yo analizando. Y el de este ejercicio, como el omega cero era 4pi, entonces aquí sería 4pi n. Ahora, lo que voy a necesitar es cuál es el fasor. Recuerden que un fasor era un número complejo que con una amplitud y un ángulo representan la onda cosenoidal del tiempo de algo alterno. Esas ondas de alterna son los armónicos que están en la serie de Fourier. Entonces, ¿cómo representaría ustedes a la amplitud y fase de esos armónicos? Aquí es donde viene la ganancia de lo que hicimos. De ahí se representa así. Por eso es que esta es la serie que nos sirve, esta es la que vamos a usar. Las otras no se pueden usar. Bueno, no, es muy complejo. Esta es la estrategia, la metodología que vamos a trabajar. Y como tal, entonces, ¿cómo queda esto? Como la magnitud de esa A de pi medios, pi n medios, con el ángulo puede quedar así. Ok, ahí los dos. Con este planteo, para la enésima frecuencia armónica, que es cada armónico se ve como una, una frecuencia alterna, y lo es así, ese es el punto. Se continúa el análisis como si estuviésemos haciendo un análisis en corriente alterna. Entonces, ¿cómo calcularían VO fasorial? Aquí estoy pensando como si estuvieran fasores. Entonces, un divisor de tensión, VO, sería el VN por, llamémosle, la impedancia ZC para N omega cero, o sea, para las frecuencias armónicas, entre R más esta impedancia. Y aquí representamos lo que ya teníamos definido. Entonces aquí viene la función SA
con el ángulo de la función sin de pi en medios. Todo esto multiplicado por uno entre j sería 4 pi n c dividido entre r, así. ¿Qué significa eso que yo tengo ahí escrito? Toda esa función, si yo la evalúo, digamos, para n0, perdón, me equivoqué. Si agarro esa expresión y la evalúo para n igual 1, eso me va a dar un número complejo. Ese número complejo va a ser el fasor de respuesta del primer armónico. Y como fasor estaría representando un coseno en la salida, donde ese coseno con un ángulo va a ser la respuesta al primer armónico. Eso es como superposición, es la idea. Y luego para el 2 voy y hago el cálculo del segundo armónico y se lo agrego al primero y lo sumo. Y después para todos. Y a la hora de sumar todas las respuestas, de hecho lo que va a quedar es una serie de Fourier para la salida. De hecho, esa serie de Fourier voy a escribirla de una vez y después, para que me entiendan cuál es la meta, lo que vamos a encontrar es una serie para la salida donde vamos a tener la respuesta de CD, que ya la calculamos, sabemos que era un medio, más esa suma, que significaría como la colección de las respuestas por superposición de cada armónico, lo vamos a representar así, como una suma, desde el primer armónico hasta el infinito, y aquí lo que va a corresponder es, para cada armónico, la magnitud de VO para el n omega cero armónico multiplicado por un coseno de n omega cero t y el ángulo, voy a ponerlo así más bien, y el ángulo de VO para n omega cero. Cuando encontremos cómo calcular las magnitudes de VO para cada armónico y determinar los ángulos de VO para cada armónico, los expreso así y ya tengo la serie de Fourier de la respuesta periódica del circuito. Vean, el circuito responde de forma periódica, con la misma periodicidad que la fuente, que la señal de entrada. Tiene toda la lógica del mundo, es súper clarísimo la idea. Por eso es que la respuesta va a ser otra serie de Fourier con la misma base armónica y con los mismos armónicos. La única diferencia es que esos armónicos van a tener, la receta tendrá una amplitud y una fase diferentes. De hecho, eso vendrá del circuito, porque, por ejemplo, no sería lo mismo si yo pongo un RLRC o si quito el capacitor y pongo una bobina. Ya es el circuito el que va a definir cómo modifica esos cosenos de respuesta, o sea, la respuesta armónica, y así, al combinarla por superposición, representará la respuesta. Entonces, en este ejercicio, para poder llegar a estas dos cosas que yo subrayé en amarillo, hay que arreglar mucho esa expresión para poder tener una poquita de maniobra con eso. Muy parecido a lo que hemos hecho siempre. Aquí vamos a multiplicar por J 4 pi n c, arriba y abajo. Así. ¿Ah? Sí. De hecho, esa es la parte vacilona, curiosa de este asunto. Se repiten tanto los procedimientos con otros temas. Entonces, pero bueno, se cancela ahí. Entonces ahora nos queda abajo uno más j 4 pi m c 1 r. Ujú. Ahora, yo lo que quiero es poder lograr encontrar una expresión para la magnitud y para la fase.
Entonces vamos a copiar esto, ya no me quedó espacio, para poder representar esta serie, así. Entonces aquí hace mucho lo que se aprendió en respuesta en frecuencia, la posibilidad, ¿cómo calcularíamos la magnitud de toda esa expresión? Entonces la magnitud de VO, es, o sea, lo que quiero decir es que la forma de analizar, cuando por ejemplo calculábamos el espectro de magnitud y el espectro de fase en respuesta en frecuencia, es la misma estrategia de fondo que yo quiero usar para aquí encontrar la magnitud de VO y el ángulo de VO. Entonces, ¿cómo calcularía la magnitud? La magnitud de lo de arriba entre la magnitud de abajo. Entonces, ¿qué es la magnitud de arriba? De lo que define la magnitud de SA de pi n medios. Entre lo que tengo abajo es un número complejo, uno más j veces algo. Entonces, eso va a ser la raíz de la parte real al cuadrado, uno al cuadrado más 4 pi n rc al cuadrado. Eso definirá la magnitud de los fasores VO. Y el ángulo va a ser, ¿qué aporta ángulo aquí? Lo que dé la función sen de pi medios, a veces da 0 y a veces da 180 grados. Y le resto el ángulo de lo que está abajo. Como lo que está abajo es algo complejo, o sea, es un número complejo, parte real, parte imaginaria, que es positiva. De hecho, ven que esto es mayor a 0. Por lo tanto, estoy como si fuese en el primer cuadrante. Tengo uno y tengo aquí 4 pi n r c. Lo que significa es que el ángulo de esos del primer cuadrante con la tangente de 4 pi n r c entre uno, calcularía el ángulo de eso y como está en el denominador se le resta. Ven este menos acá. Ya está. Ya hicimos todo. ¿No me creen? Diría uno. O sea, lo que quiero. Veámoslo. Veámoslo a ver si esto nos funcionó. Veámoslo en MATLAB. Programémoslo, ese es el punto. Programemos VO. Entonces, VO va a tener la misma base. Sin embargo, este, hagámoslo sencillo aquí, un while solito, aparte acá. Entonces va a empezar igual en k igual 1. Ahora necesitamos aquí, voy a llamarlo así, VO, para que me entiendan. Recuerdan que este VO al inicio tenía un medio. Entonces aquí vamos a tener que empezar VO igual. Creo que esto en algún lado arriba se cargó también. Mm, mm. ¿Qué es la variable? Ok, déjenme para ver así. Vamos a hacerlo así. Permiso, acá. Luego va a ser igual a t por 0 más 0,5. Voy a pararlo aquí para revisar algo. Voy a decirle que pare y que corra. Luego vamos a buscar aquí huevo y vamos a ver el vector. O sea, huevo, esto va a quedar como si fuera un vector. Aquí está. Ok, sí. Todos los valores es 0,5. O sea, empezamos con 0,5 de valor de respuesta de offset. Entonces ahora le vamos a ir agregando la respuesta de alterna.
Entonces, vamos a llamar aquí Vn, digamos, a la magnitud de esta de cada armónico de respuesta. Y también vamos a tener que calcular el ángulo. Aquí hay algo que se- que puedo aprovechar, pero eso es por más la mistake, tengo una ventaja muy grande. Yo no necesitaría explícitamente representar esto como magnitud de ángulo, sino lo pongo explícito. Si, primero, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Fue Sa. Sa era sen de K por pi por 0,5 entre K por pi por 0,5. Vamos a ver, con K igual 1, todo bien, eso nada más es por ahí. Ujú. Ahora, esto estaba dividiendo, o sea, ese Sa de pica medios está arriba y va dividido entre 1 más J todo esto. Entonces, bueno, aquí hay que definir algo, vamos a definirlo acá. R es igual. Si uso los valores que teníamos, que era 100K, 100 a la 3 y C era 2 a la -6. Entonces aquí podría definir que esto está dividido entre 1 más 1i, que eso es como si fuera el J, por R, por C, por 4, por pi, por K. Entonces aquí yo le llamé Vn al fasor completo. Entonces aquí yo le puedo llamar ABS de absoluto de Vn, y de hecho nada más le digo que me calcule el valor absoluto de Vn. Pero, o sea, obviamente eso no es es el truco en MATLAB, que existe una función para definir valor absoluto de la magnitud. Y lo más chiva es que hay otro que nada más le digo ángulo, así. Y luego aquí entonces, VO va a ser el VO que tenía acumulado, o sea, el valor, la respuesta. Imagínense que la primera vez aquí solo tiene el valor del CD. Y le agrego ABS de VN por el coseno de K omega 0 T más ángulo de V. Creo que ya esto estaría bien. Solo tendríamos que montar en la gráfica acá VO. Y vamos a ponerlo, si esto está en rojo, azul, de negro. No, black and blue, azul. Negro esta. Si no hay algún error, lo estoy montando en vivo. Vamos a tirarlo a ver. Ahora está parando ahí. Suave, 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 suave. Hay que ponerlo parar aquí con este black. Entonces, ahora sí. Va de nuevo. Toque madera, dirían. Ay, qué bien. Qué genial. Ven esta respuesta. Ya la vimos, ¿verdad? Por ahí. Es esta. Podríamos, digamos, para que vean. Si yo pongo aquí más o menos cuánto carga el capacitor, el cursor 2 en el canal P, supongo, este es el azul, sí.
está llegando como a puntos, entre puntos, sí, punto 77 voltios. O sea, este valor de acá. Si nuestra serie está bien, también tiene que llegar ahí. Vamos a ver, vamos un puntito acá. Ahí va. Punto 76,8. Qué genial. ¿Lo ven? O sea, la respuesta es una serie de Fourier. Esa serie de Fourier, o sea, la que está representando la tensión del capacitor, es una, vamos a ver, es la respuesta en lógica o en fondo de la superposición de todos los armónicos que forman la entrada. La entrada es una señal periódica que la descomponemos con la serie de Fourier en una fuente de CD con una colección en serie de todos los armónicos. Es como una fuente de infinitas fuentes. La parte CD la analizamos de forma independiente y después agarramos todos los armónicos y los representamos así. Manejamos a los circuitos, vamos a ver, primero, manejamos las impedancias de los elementos del circuito en forma que dependan de n, para que a la hora de hacer el cálculo, si yo le pongo un n, ya me dice cuál es el valor de ese n. Es usar el n, que es el valor exactamente cuál armónico estaríamos manejando como la nueva variable. Entonces ven que las impedancias van a quedar en términos de n. De hecho, de omega n, que es n por omega cero. Manejando las impedancias así, representando la fuente como un fasor, donde ese fasor se toma de la serie de Fourier, de amplitud y fase, que eso es exactamente esto que está acá. Y luego, analizando el circuito con esa fuente fasorial y todas las impedancias para encontrar lo que corresponda. En este caso era VO. Hicimos el análisis y entender que lo que yo quiero es encontrar la forma de expresar a VO como una serie de Fourier, la de amplitud y fase. Para lograr eso, necesito saber cuál es la magnitud de VO y cuál es el ángulo de VO para cada armónico, que es exactamente lo que ahí marqué en amarillo, la sombrita. Eso es lo que me definiría ya. Encontrando eso es cómo queda la serie de la respuesta. Y como tenemos MATLAB, incluso eso se puede hacer en Desmos. Desmos hay forma de poner sumatorias y correr. Puedo probar y ver la respuesta. Porque esa respuesta, verla en el tiempo es muy difícil, porque solo haciéndolo con un software. Eso no se podría hacer de otra forma, solo montándolo en Desmos o en MATLAB o Octave y que me muestre cómo queda. Pero la parte más genial, y por eso quería hacer este ejercicio, es un circuito que nosotros conocemos y que al simularlo tengo ya como la evidencia de que funciona. Yo lo que quiero que entiendan es que funciona. Es una técnica es súper genial realmente. Vean incluso que cosas que uno podría hacer. Recuerdan que nosotros jugamos un poquito. Este le cuesta cargar porque este capacitor era muy grande. De pronto yo puedo venir aquí, a ver si le gusta la simulación, cambiar este capacitor a un micro. Vamos a cambiarlo un poquito más. Vamos a hacerlo así, 0.05 micros. Y ven el proceso, como la onda que se forma. De como yo respondí el ejercicio para cualquier R o cualquier C, puedo ir al MATLAB y decirle que me haga esto, pero con el capacitor no de 2 sino de 0,5 micros. Y es demasiado bien. ¿Lo ven? Ahí y lo he comparado, digamos, con la simulación. Y si quiero, juego más. O sea, es que bueno, de ahí lo tengo. Pueden divertirse lo que quieran. Así como me divierto yo, ven que aquí ya yo puedo correr esto a punto uno, significa que va a cargar mucho más rápido. El capacitor es pequeñito. Y justo la respuesta que
nosotros obtuvimos acá en MATLAB, me deberían demostrar igual. Entonces me hizo acá punto uno. Qué genial, ver la curva azul, que es la tensión del capacitor. Bueno, eh, siéntense, véanlo, analicen el fondo, o sea, entiendan el fondo de la lógica para poder comprender el alcance, o sea, qué es lo que hicimos. No solo la carpintería, la parte algebraica, la parte matemática, el fondo. Esta técnica es una técnica que se basa en que al interpretar lo que es una serie, una serie de Fourier, se puede trasladar hacia un análisis donde usamos el análisis de alterna mezclado con la superposición y juntos se pueden hacer para encontrar, hacer análisis del circuito que sea RLC, lo que sea, de hecho lo que sea. Si la parte algebraica es muy, vamos a ver, es ruda, o sea, porque esa parte de calcular la magnitud y los ángulos a veces es violenta, un poquito. Entonces, digamos, los circuitos al menos que nosotros vamos a utilizar de evaluación para que entiendan el método, que lo puedan aplicar, son circuitos modestos, simples, una cantidad pequeña de componentes y no muy complejo, porque la complejidad escala así rapidísimo. Yo aquí empiezo a meter cosas y hago circuitos grandes y esto es algebraicamente violentísimo. Entonces, sí, si ustedes ven en la práctica, agarran las tutorías, agarran los exámenes que se han evaluado en otro semestre, notarán que ahí, o sea, lo que van a notar es cuál es más o menos el perfil de referencia de complejidad. Y pues bien, entonces aquí terminamos. De hecho, esta es la materia. Esto es todo lo que corresponde para nosotros en la parte de Fourier. Sin embargo, lo que voy a hacer es una par de lecciones más de práctica y los voy a asociar de una vez con evaluaciones reales de exámenes. Entonces, así, y así completamos esta unidad. Muy bien, entonces, que estén muy bien, hasta Yo luego.